Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a sumergirnos en un momento que sin duda ha conmovido a muchísimos de ustedes y a mí también, debo confesar. ¿Listos para emocionarse con nosotros? Si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre encontrarán lo último, lo más candente y sobre todo, las historias que nos hacen sentir conectados. No se queden fuera de esta gran familia que construimos día a día. Hoy vamos a hablar de un acontecimiento que ha revolucionado las redes y ha llenado de ternura los corazones de los fans de dos grandes de la actuación turca, Can Yaman y Demet Özdemir. El título lo dice todo, conmovedor. Can Yaman se emociona al ver a Demet Özdemir así. Y créanme, la imagen y la situación que vamos a desgranar hoy son dignas de película, o mejor dicho, de una de esas escenas que nos recuerdan por qué amamos tanto este mundo del entretenimiento, un mundo donde las emociones reales a menudo superan a la ficción. Prepárense porque vamos a ir más allá de lo obvio, explorando las capas de significado y los sentimientos que este reencuentro ha despertado. Vamos a adentrarnos en los detalles de este emotivo encuentro, contextualizando para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la magnitud de su impacto. Como muchos de ustedes saben, Can Yaman y Demet Özdemir saltaron a la fama mundial con su química innegable en la serie Erkencikus. Su relación en pantalla, interpretando a Can Divit y Sanemayden, era tan creíble, tan apasionada, tan llena de esa chispa que solo unos pocos privilegiados logran encender, que rápidamente traspasó la ficción y se convirtió en uno de los romances más esperados y comentados por los fans a nivel internacional. Las miradas, los roces sutiles, la tensión romántica, todo en su interpretación resonó de una manera espectacular, generando una legión de seguidores que deseaban con fervor que su amor trascendiera la pantalla. Y aunque ambos han seguido sus caminos profesionales por separado, cosechando éxitos individuales, el cariño, la admiración y el respeto mutuo entre ellos siempre ha sido palpable, un hilo invisible que une sus historias. Pero, ¿qué sucedió exactamente para que Can Yaman, un hombre que a menudo proyecta una imagen de seguridad y carisma imperturbable, se emocionara de esta manera al ver a Demet? La historia se remonta a un evento reciente, una gala o una celebración de gran calibre, un punto de encuentro de las estrellas donde ambos, por azares del destino o por agendas coincidentes, coincidieron. Las cámaras, como siempre, estaban atentas, listas para capturar cada detalle, cada interacción, y captaron un instante fugaz pero cargado de significado, un momento que se viralizó instantáneamente. Imaginen la escena. Un lugar deslumbrante, repleto de luminarias del mundo del espectáculo, flashes por doquier que iluminan rostros famosos, y de repente en medio de ese torbellino de glamour, sus miradas se cruzan. Según los reportes de los medios presentes y los testimonios de quienes estuvieron allí, Can Yaman se encontraba en un momento dado del evento, quizás inmerso en una conversación con colegas, atendiendo a la prensa con su acostumbrada desenvoltura, o simplemente disfrutando del ambiente. De repente su atención, por algún motivo, se desvió hacia un punto específico de la sala. Allí estaba ella, Demet Özdemir. Pero no era solo verla, era verla en un contexto particular, en una faceta que parece haber tocado una fibra sensible en él, una resonancia profunda que lo hizo detenerse y reflexionar. Las imágenes que circularon rápidamente por internet, y que seguramente muchos de ustedes ya han visto y compartido con la misma emoción, son elocuentes. Muestran a Can con una expresión de sorpresa inicial, un fugaz asombro, y acto seguido, una profunda emoción asomando en su rostro, tiñendo sus facciones de una intensidad particular. No es una tristeza palpable, no es un lamento, sino más bien una compleja mezcla de admiración genuina, quizás una dulce nostalgia por los tiempos compartidos, y un sincero y profundo afecto. Se le ve conmovido, casi sin poder disimularlo ante las cámaras. Podríamos imaginar que sus ojos se humedecieron ligeramente, un brillo que delata la profundidad de lo que sentía, o que una sonrisa genuina, nostálgica y cargada de significado, se dibujó en sus labios. Una sonrisa que no era la de un galán conquistador, sino la de un hombre que reconoce un momento especial y la persona que lo evoca. ¿Qué pudo haber provocado esta reacción tan intensa, tan visible? Varios factores podrían estar en juego, entrelazándose para crear esta poderosa impresión. Primero y quizás el más evidente, es la conexión única que compartieron durante la grabación de Erkencikus. Trabajaron juntos intensamente durante mucho tiempo, compartieron éxitos rotundos, las presiones inherentes a la fama repentina y la vorágine de un fenómeno mediático. Es natural, es humano, que al encontrarse con alguien con quien se vivió una etapa tan significativa y definitoria de la vida,
los recuerdos afloren con fuerza, trayendo consigo un torrente de emociones. No es solo una relación profesional, es una experiencia vital compartida que marca. Además, hay que considerar el contexto específico en el que Demet se presentaba en ese momento. Si la gala era para celebrar sus logros, reconocer su éxito reciente en algún proyecto ambicioso, o un hito importante en su carrera, verla radiante triunfando en la cúspide de su proyección, sin duda debió generar en Khan un sentimiento de profundo orgullo y alegría por ella. Como colega, como alguien que conoce su esfuerzo y dedicación, y quizás, como un amigo que la aprecia sinceramente. El éxito de alguien a quien se valora y se estima suele ser contagioso y genera emociones genuinamente positivas. Es el reconocimiento del camino recorrido y del talento desplegado. Otra posible razón, que podría haber intensificado la reacción de Khan, podría ser la forma en que Demet se presentaba en ese preciso instante. Quizás lucía un vestido espectacular que resaltaba su belleza y elegancia, o emanaba una seguridad y un brillo particular en su sonrisa, o estaba rodeada de admiradores y colegas que la aclamaban y celebraban. Verla tan hermosa, tan segura de sí misma, irradiando felicidad y en la cima de su carrera, puede haber sido un espectáculo verdaderamente conmovedor para Khan. Pudo haberle recordado los inicios, las primeras escenas, las risas en los camerinos, los desafíos compartidos, el camino que juntos recorrieron para llegar a donde están. Es la visión de una persona que florece y esa belleza en el éxito puede ser profundamente inspiradora y emotiva. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron con este momento. Los fans, esa comunidad apasionada que nunca ha olvidado la magia que estos dos actores crearon juntos en Nerkenzikus, compartieron las imágenes y los vídeos compulsivamente, acompañándolos con comentarios que reflejaban su propia emoción. Se nota el cariño, qué bonito reencuentro, la conexión sigue intacta, todavía hay algo entre ellos, son perfectos juntos, resonaban los mensajes. Es fascinante y hermoso como un instante así, un simple cruce de miradas y una reacción sincera, puede reactivar tantas emociones, tantas esperanzas y tantos recuerdos en una audiencia que ha invertido su afecto en esta pareja ficticia y, por extensión, en los actores que les dieron vida. No podemos olvidar que la industria del entretenimiento, y en especial la turca, es conocida por la intensidad de las relaciones que se forjan entre sus estrellas. Las largas jornadas de rodaje, la cercanía obligada, la pasión compartida por su trabajo y la adrenalina de la fama a menudo crean lazos muy fuertes, amistades profundas e incluso romances. Y cuando dos personas como Can Yaman y Demet Özdemir, que tienen una química tan especial y que alcanzaron un éxito tan estratosférico juntos, se reencuentran en un evento público, es inevitable que surjan estas ondas de emoción, captadas por la lente y amplificadas por el sentimiento de los seguidores. Este gesto de Can Yaman no solo demuestra su humanidad y su capacidad para la emoción genuina, sino que también reafirma el cariño y el respeto que le tiene a Demet, incluso años después de haber compartido pantalla. En un mundo donde a menudo la fama puede endurecer o distanciar a las personas, creando barreras de protección o de indiferencia, ver a Can visiblemente afectado por la presencia de Demet es un recordatorio hermoso de que, debajo de las luces de los escenarios, de los personajes que interpretan y de los guiones que memorizan, hay personas con sentimientos reales, con la capacidad de conmoverse. Pensémoslo bien. ¿Cuántas veces hemos visto a actores que interpretaron parejas icónicas en pantalla y, al reencontrarse años después en eventos públicos, parecen distantes, fríos o simplemente indiferentes el uno al otro? A veces la química era puramente profesional o la estrategia de marketing. Sin embargo, este no parece ser el caso de Can y Demet. Su reacción en esta gala sugiere que la experiencia que compartieron fue mucho más profunda que una simple colaboración laboral, y que el afecto genuino perdura más allá de las cámaras y de los proyectos concluidos. Podemos especular, por supuesto, sobre los detalles más íntimos de sus sentimientos o la naturaleza exacta de su relación actual, pero lo que es innegable es la imagen que proyectan en momentos como este, dos profesionales exitosos, con carreras sólidas y brillantes, que se guardan un aprecio sincero y que, ante un reencuentro emotivo, no temen mostrar sus sentimientos más humanos y vulnerables. Y eso, amigos míos, es lo que hace que sus historias, sus trayectorias individuales y los recuerdos que evocan nos resulten tan cautivadoras y dignas de ser compartidas. Además, este tipo de momentos nos permite ver un lado más vulnerable de las figuras públicas. Ese que admiramos. Nos humaniza a estos actores que a menudo vemos perfectos, inalcanzables y casi irreales en pantalla. Ver a Can, un hombre tan a menudo presentado como un galán seguro de sí mismo, carismático y seductor,
emocionándose visiblemente ante la vista de Demet, nos dice mucho sobre su personalidad, su empatía y la profundidad de sus relaciones personales. Nos muestra que a pesar de la fama y el éxito, sigue siendo un ser humano capaz de sentir y conmoverse. Es muy posible que Khan haya recordado momentos específicos de sus grabaciones, anécdotas divertidas que compartieron en los descansos, desafíos superados juntos durante escenas complejas, la camaradería que se forjó en el set, o simplemente la alegría pura y espontánea de trabajar con alguien con quien existía una conexión tan especial. El éxito de Erkencikus no fue un fenómeno casual, fue un éxito global que cautivó a millones, y ellos fueron los pilares, los rostros y los corazones de ese fenómeno. Compartir ese viaje con todos sus altibajos, sus triunfos y sus momentos de estrés, forja vínculos que no se borran fácilmente de la memoria ni del corazón. En resumen, este conmovedor momento de Can Yaman al ver a Demet Özdemir radiante, exitosa y en su máxima expresión, es una hermosa y elocuente muestra de la conexión que existió y al parecer, sigue existiendo entre ellos en algún nivel. Es un recordatorio de la magia que crearon juntos en pantalla, esa chispa que enamoró al público, y del profundo respeto y afecto que se tienen mutuamente como colegas y quizás, como personas importantes en sus vidas pasadas. Nos regala una pincelada de humanidad, de autenticidad y de sinceridad en el a menudo glamuroso y a veces superficial mundo del espectáculo. Es la prueba de que las buenas experiencias y las conexiones genuinas dejan una huella imborrable. Y así, mis queridos espectadores, llegamos al final de este vídeo, un poco más emocionados, ¿verdad? Hemos compartido este instante que ha tocado tantas fibras sensibles, analizando las posibles razones detrás de la conmovedora reacción de Can Yaman al ver a Demet Özdemir, buscando comprender la profundidad de ese sentimiento. Queremos agradecerles de todo corazón por acompañarnos una vez más en esta travesía emocional. Su compañía, sus comentarios y su entusiasmo hacen que cada vídeo sea especial y nos impulsan a seguir buscando las historias que más les interesan. Ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció este momento capturado? ¿Creen que sigue habiendo una conexión especial entre Can y Demet, más allá de la amistad y el respeto profesional? ¿Qué otras historias de reencuentros emotivos les vienen a la mente? Déjenos sus opiniones, sus reflexiones y sus teorías en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos, debatir con ustedes y construir esta comunidad de apasionados por las historias. Y si disfrutaron de este vídeo, si les hizo sentir algo, si les trajo un buen recuerdo o una nueva perspectiva, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, con esos compañeros que también aman las historias de nuestros actores favoritos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Solo así se asegurarán de no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes, noticias de última hora, análisis profundos, y esas historias que nos hacen vibrar. Gracias de nuevo por estar ahí, por ser parte de nuestra familia. Nos vemos en el próximo vídeo con más emociones y más historias que nos unen. Hasta pronto.